Vamos a dar comienzo a nuestra reunión. ¿Qué número es? 18ª. Lindo número, 18, hermoso número. Es un lugar especialmente celebratorio porque estamos en los 36 millares con el campeón mundial, el único campeón mundial argentino vivo y que va a vivir mucho más, Osvaldo Berardi. Que entre tantas virtudes tiene la de ser mi maestro de billar. También nos visitan dos personas muy importantes del ambiente cultural, la escritora Luisa Valenzuela y Pedro Pablo García Caffi, un gran músico, director del Colón. En el obituario tenemos que recordar a quien fuera muy buen billarista, según me cuenta Osvaldo, y buen músico de un género que yo no practico, pero que no tengo por qué cuestionarlo, Daniel Rabinovich, que se murió hoy. Y para terminar con estos recordatorios, me dijo Rodolfo que tenga presente las Malvinas, y yo quiero tener presente el gusto glorioso de nuestro Papa de todos los cristianos, además de ser argentino, que reivindica la necesidad de que nuestras Malvinas vuelvan a donde tienen que volver. Pasemos a la Guerra Guazú. Este es un tema que verdaderamente, diría San Pablo, genera la doble ley. Por un lado, el entusiasmo de abordar un hecho histórico importantísimo. Por otro lado, la angustia, la vergüenza o la culpa de haber estado, en el caso argentino, en el campo vencedor. Y digo que es una angustia especial porque no quiero decir con esto que me hubiera gustado la derrota argentina, pero sí que me parece infame la participación que tuvo el ejército argentino en esa triple alianza nefasta, que verdaderamente no fue una triple alianza, fue la dirección de un imperio que con eso hizo un negocio espectacular a costa de la sangre americana. Los esclavos brasileños, los negros brasileños y los argentinos que dieron la vida por defender algo que no era su interés. Hubo algunos uruguayos, pero no contaron tanto. Es un conflicto que tuvo permanentemente dividida a nuestra nación. Intelectuales como Carlos Guido Hispano, como los dos hermanos Hernández, José y Rafael, como Juan Bautista Alberdi, campo liberal incluso, Alberdi que no era, podemos decir, un caudillo, ni que hablar los caudillos, las montoneras, todas las provincias del interior, esperando que se levantara Urquiza para poner las cosas en su lugar. Puso las cosas en su lugar, vendió 30.000 caballos, como lo había hecho antes de Caseros, y con eso pingües ganancias y adiós, olvido. Dejó a la nación al bardo, en la banquina, como dicen ahora. Fue terrible. Bartolomé Mitre creía que en 3 meses iba a estar en Asunción. 5 años de un pueblo en armas, porque no era un caudillo sanguinario, ni que estaba en un lugar extravagante, perdido en la selva. Era un régimen respetable, autónomo, con muchas actividades y desarrollos económicos que no había ni en la Argentina. Incipiente ferrocarril, incipiente fundición, construcción de barcos y una economía absolutamente independiente de todo lo que fuera empréstito y de toda esa sanguinaria práctica financiera que en ese entonces ejercía la rubia Albión.
ni Gaspar Rodríguez de Francia, ni Carlos López, ni Francisco Solano López contrajeron un peso de endeudamiento. Un país admirable, con 1.125.000 habitantes, los datos míos los obtengo de la Biblioteca Británica, de la Enciclopedia Británica de 1911, que termina con 125.000 habitantes. ¿Dónde están los hombres? Deben estar en el cielo. Todo esto nos lo va a desarrollar uno de los historiadores que yo más respeto, que ha hecho mucho por mostrar este conflicto. Dirige el Departamento de Historia de Canal 7. Ustedes deben haber visto el año pasado el trabajo de los 5 capítulos de la Guerra Guazú, magníficamente hechos en el orden estético e histórico. Y permanentemente actualiza, trayendo expositores, trayendo especialistas en la guerra y en todo el drama previo y posterior. Últimamente, con motivo de este excelente ejemplo que tenemos de muestra de arte paraguayo, el Tecoporá, en el Museo de Bellas Artes, hicieron también 2 sesiones muy interesantes que tuvo a bien invitarme el amigo Javier Trípoli. Trípoli es un historiador formado en la UBA, profesor en la UBA, tiene varios libros y es un muy responsable presentador del tema. No es un agitador. Tiene su sangre, me imagino. A mí esto me irrita ver la cobardía, la besanía, la entrega que se hizo desde el campo británico, tomando a los sectores liberales de Brasil, de Uruguay y de la Argentina. Él lo puede exponer con mucho más seriedad de historiador, que no es mi caso. Pero antes de darle la palabra, se la voy a dar a un gran amigo que contribuyó permanentemente a que esto esté en el tapete. Tiene felizmente para él, y yo me regocijo de que así sea, sangre paraguaya. Y nos puede dar algunas vivencias como paraguayo de origen, sus ancestros, de este terrible conflicto que de alguna manera no terminó, porque en el sesquicentenario, 1865-1870, 150 años después, yo creo que no es un capítulo cerrado. Por eso estamos aquí. Gracias, los dejo con César Bogado. Gracias, Horacio. Bueno, como todos saben, yo soy formoseño, producto de la guerra, evidentemente, porque son terrenos que se adjudicaron a la Argentina después de la guerra de la Triple Alianza. La verdad que de esta historia, yo por lo menos en Formosa hasta los 20 años conocíamos muy poco, y nosotros nos criamos en el río Paraguay, en el Piquicirí, conozco Loma Valentina, conozco Humaitá, la isla del Cerrito, la isla Pipé, es decir, terrenos que hemos navegado, pescado, y nunca tuvimos noción de lo que había sucedido allí. Horacio dice, en el Paraguay se la llama Guerra Guazú, Guerra Grande. ¿Y por qué Guerra Grande? Porque hubo otra guerra, Mini, o Guerra Chica. 70 años más tarde, o 60 años más tarde, la Guerra del Paraguay, donde supuestamente, digo supuestamente, ahora pido perdón por diferir con Horacio, donde solamente quedaron 120.000 paraguayos, 60 años más tarde, Paraguay armó un ejército de 120.000 hombres y derrotó a Bolivia, 3 ejércitos bolivianos que en total sumaron 250.000. Es decir, lo que sucedió en Paraguay, yo no sé si había 1.100.000 habitantes, porque evidentemente si eso dice la Enciclopedia Británica, pero en Argentina también hay datos de que hacia 1860 había 1.300.000. No suena lógico que haya tantos paraguayos, pero los otros números que yo miro dicen que en Paraguay quedaron 200, 250.000, 300.000. Como sea, en cualquier caso, murió más del 50% de la población, que se dice o se conoce como en las guerras modernas
fue la devastación más grande. Para darse una idea, en Rusia 20 millones de muertos significaron el 12% de la población. Por lo tanto, lo que sucedió en Paraguay fue una verdadera... Genocidio no es la palabra, porque el revisionismo, tanto en Paraguay como en Brasil, como en Argentina, en estos últimos tiempos coincidieron en llamar genocidio lo que sucedió en Paraguay. Algunos paraguayos, entre ellos parientes míos, sostienen que de ninguna manera fue un genocidio. El Paraguay no fue una persecución a los paraguayos. En todo caso, los paraguayos cometieron un holocausto, y es lo que Horacio me explicó la diferencia entre holocausto y homicidio. Holocausto viene de sacrificio, y el Paraguay se sacrificó. Se sacrificó como los guaraníes se sacrificaron en tiempo de los padres jesuitas, pelearon contra los brasileros, siempre los enemigos siempre, y con los guaycurúes, que eran aborígenes que vivían en todo el Chaco. Es verdad, Rodolfo Fotorno. Entonces, el Paraguay, si el Paraguay sufrió esa matanza fue porque no se rendían. Ni se rendía Solano López, ni se rendían los paraguayos. Es decir, lo que queda fuera de toda discusión en esta guerra es la bravura del soldado paraguayo. En todos los libros de los anales de la historia militar argentina, brasilera y paraguaya, de eso no cabe duda alguna. Por lo tanto, la propuesta es empezar a considerar el Paraguay como un holocausto, una decisión. Los paraguayos tomaron la decisión de pelear y pagaron las consecuencias, como la pagaron los alemanes en su tiempo. El segundo aspecto es la mujer paraguaya. Las mujeres que sobrevivieron fueron capaces de dar a luz un ejército otra vez y una nación, sí, por supuesto, de la única forma que se hacen hijos. Sí. Entonces, dieron a luz un fenómeno. Es decir, las dos guerras más grandes de Sudamérica estuvo Paraguay en el medio. Una la perdió y la otra la ganó. Sí. Y en la segunda la ganan, gracias otra vez al sacrificio de la mujer, a los soldados que mandaron a la guerra y al espíritu nacionalista que lo revivieron en 1910, 1920, invocándolo a Francisco Solano López. Otro tercer aspecto. Ustedes saben que el día, bueno, yo no lo sabía, pero el Día del Niño se instauró en el mundo a partir de la Convención de los Derechos Humanos, creo, del 60 o el 69. Y por supuesto, algunos países decidieron qué día iba a ser, acá lo decidieron como corresponde los comerciantes. En el Paraguay, el Día del Niño se festeja, o se recuerda, el día que 3.500 niños soldados fueron degollados por los brasileños. Es decir, esa es la significación del pueblo paraguayo. Otra cosa más, si tengo un minuto de tiempo, las consecuencias de la guerra. La primera gran consecuencia son dos instituciones de Argentina, el Diario de la Nación y la Sociedad Rural Argentina, ¿sí? Fundados y donadas por proveedores del ejército. Así que, de alguna manera, una de las ganancias argentinas. Otra, la inmensa riqueza que tuvieron los proveedores del ejército argentino, todos argentinos. Tercera, o cuarta, la definición de los límites del Paraguay, porque no estaban definidos los límites del Paraguay. Siempre Argentina, de hecho, no reconoció la independencia hasta que forzadamente en 1860, y con un plazo de 6 años para definir los límites. Por lo tanto, de alguna manera, a partir del Tratado de la Triple Alianza, las fronteras del Paraguay quedaron fijadas. Quedó el Chaco Boreal, quedó la última discusión entre Bolivia y Paraguay, al norte del río Apa para Brasil y del río Pilcomayo para la Argentina. Y se aseguró la independencia, un objetivo que perseguían los brasileros para constituir al Paraguay como Estado tapón entre Argentina y Brasil. Así que también Argentina, gracias a la guerra del Paraguay, constituyó su ejército nacional, eliminó la oposición interna, el Chacho Peñalosa, Felipe Varela. Murieron más argentinos en las guerras civiles durante la guerra del Paraguay que en el Paraguay. Increíble, sí. En el Paraguay, y para últimos números, para dar el orden de magnitud, Argentina envió entre 30 y 40.000 soldados
más unos 20.000 desertores que se quedaron por acá, supongo que se rebelaron. A las Malvinas, creo, si no me equivoco, son 30 o 40.000 movilizados. El ejército de San Martín tenía 5.000 soldados. La batalla de San Lorenzo eran 110 personas. Es decir, esta es la dimensión de la guerra del Paraguay. De los 30.000 o 40.000 que enviamos, 18.000 murieron, fueron bajas. Los brasileros enviaron 140.000, 50.000 bajas. Fue realmente una guerra de proporciones. Bueno, nada, quería dar alguna idea de la guerra para ver lo que sucedió. Yo no comparto que haya sido un asesinato. Fue cuestiones de política, evidentemente con la influencia de Inglaterra, pero los estados actúan por sus propios intereses. Así que, bueno, muchas gracias. Ahora va a hablar el que sabe más. Un pequeño agregado de lo que decía el valor del soldado paraguayo. El comandante Caizás, bien conocido por todos nosotros, en 1867 le dice al emperador Pedro II: es imposible ganar esta guerra, estos son infernales, o los matamos o mueren, pero nunca se van a rendir. Todavía no había tenido Curupaití, que fue una derrota producto de la absoluta ignorancia del señor Mitre, que, como bien comenta el doctor Tadei, nunca ganó una batalla y perdió hasta un desfile, así como le estoy diciendo, organizó un desfile mal. Ese es el gran general Mitre. Pero llevó en Curupaití a 10.000 argentinos al frente en una barricada que habían armado los paraguayos, que murieron 50, 10.000 argentinos muertos. Caizás escribe antes de esa tragedia y ya ve lo que se va a venir. Y él dice, esto termina con la muerte de todos los paraguayos, pues no se van a rendir. Se cumplió. Como Caizás fue claro y humanista, Pedro II lo echó y puso a un sanguinario que Goebbels es un nene de pecho al lado de él. Se llamaba el Do, era noble, Do, como el agua. Linda agua correría por su sangre. No demoro más y que hable mi gran amigo y profesor Javier Trímboli. Bien, voy a decir algunas pocas cosas, me parecieron fenomenales la introducción que se hizo recién, las palabras de Horacio, las palabras también del colega. Me gustaría pensar una serie de problemas ligados a la guerra, que quizá también tengan que ver y quizá ayuden a que uno despunte su propia posición respecto de la guerra. Por empezar, hay un libro que recomiendo mucho de León Pomer, un historiador argentino que vivió muchos años en Brasil, muy respetado en Brasil. León Pomer no es reconocido en la historiografía argentina, pero sí en la historiografía brasilera. Decía, León Pomer tiene un libro que no trata directamente sobre la guerra del Paraguay, pero que se llama 1865-1870, 5 años de guerra civil. Creo que ahí hay una de las hipótesis más poderosas para pensar la guerra del Paraguay, que es decir, y se enlaza bastante con las palabras que antecedieron a la mía, que la guerra del Paraguay debería ser pensada también como una guerra civil al interior de un rincón del continente americano que hasta ese entonces todavía no se había configurado como un armado de naciones con los límites constituidos, con sus soberanías plenamente establecidas. De hecho, en el caso del Río de la Plata, en el caso de la Argentina, recién en el año 1861, en el mes de septiembre de 1861, se va a producir la batalla de Pavón y la empresa unificadora del Partido de la Libertad, del partido de Mitre, así llamado, se empieza a llevar adelante en 1862. Todavía ese poder no es un poder que está nítidamente constituido. De hecho, se dice el Estado Nacional en la Argentina solo existe como tal en 1880. Por lo tanto, es correcto, es pertinente pensar que la guerra del Paraguay fue un concentrado de una guerra civil que duró más tiempo y que tuvo repercusiones múltiples. Este año me invitaron compañeros de La Rioja
compañeros de La Rioja, de un pueblo que desconocía su nombre, increíble, Catuna en los llanos riojanos. Desconocía y vergonzosamente su nombre. Me invitaron, ¿por qué? Porque hubo un caudillo que había estado junto con el Chacho Peñalosa en 1861, 1862, y había sobrevivido a la muerte, al asesinato del Chacho Peñalosa, que en junio de 1865, Aurelio Salazar, se llama él, en La Rioja, se rebela con un grupo de llaneros porque no quieren ser arrastrados a la guerra del Paraguay. Entonces, en Catuna, hoy se celebraban, hoy en junio, hace 2 meses atrás, los 150 años de la rebelión de ese caudillo que no quiere ir a la guerra del Paraguay porque entiende que el Paraguay, esta es la posición, por supuesto, de Felipe Varela, que va a ser tan importante 2 años después, sabe que esa guerra es una guerra fratricida, que es una guerra interna, civil, y que al mismo tiempo está postergando a los que ya estaban siendo postergados en el mapa de América, a los más humildes, bien, a los oprimidos. Cuando yo les comentaba esto a los compañeros en La Rioja, llevaba un mapa, hoy quise traer imágenes y cometí un error, así que no las pude traer, algo voy a decir sobre esto, llevaba un mapa y decía, la guerra del Paraguay, ocurrida aquí en ese famoso cuadrilátero, tuvo repercusiones amplísimas, resonaba en La Rioja, como resonaba también en Bahía, en donde también hubo levantamiento de esclavos que no quisieron ir a la guerra, o que fue difícil arrastrarlos a esa guerra. Estoy queriendo plantear, hablar de la guerra del Paraguay es hablar de una guerra civil, ¿bien?, que tuvo algunos momentos fundamentales, ¿bien? Cito uno, Urquiza, porque la guerra, como toda guerra, tiene protagonistas, bien, hombres de primera línea que la llevan adelante. Urquiza fue uno de ellos, entre otras cosas porque se supuso que Urquiza iba a ser un aliado del Mariscal López, en tanto que la tradición federal lo enfrentaba a Buenos Aires. Sin embargo, Urquiza, y me parece que lo que decía Horacio fue así, el Imperio del Brasil mandó a un altísimo emisario para que, poco antes de que estalle la guerra del Paraguay, en momentos en que se llevaba adelante el cerco contra la ciudad de Paysandú, en Uruguay, porque ahí empieza la guerra, lo que hicieron los brasileros, el Imperio de Brasil, fue comprarle toda la caballada a Urquiza a precios absolutamente exuberantes para de esa manera tenerlo del lado del propio Imperio de Brasil, imperio con el cual tenía acuerdos fortísimos desde que había constituido el Ejército Grande en 1851 contra Rosas. Digo, Urquiza, gaucho, caudillo, seguido siempre por multitudes, convoca, hace una leva, bien, en su provincia, se presentan 6.000 gauchos en el poblado de Basualdo en julio de 1865, cuando se enteran que tienen que ir a la guerra contra el Paraguay, desertan todos. Lo mismo pasa en el mes de noviembre en Toledo. Otra vez, los convoca de vuelta. Urquiza, como queriendo mostrar sus aptitudes como caudillo principal en ese entonces en la Argentina, los convoca nuevamente y otra vez se produce la leva. Le llegan a decir a algunos de sus caudillos, llámenos, se lo dice esto, le dicen, llámenos a combatir contra el Brasil, ahí nos alineamos. Llámenos a combatir contra Buenos Aires, ahí nos alineamos. No a combatir contra Paraguay. Bien. Evidentemente, esto habla de una situación conflictiva mayúscula que era interna a la Argentina, que era interna al Río de la Plata. A ver, porque diría, es imposible encontrar límites tan claramente, ¿sí?, estipulados entre estos procesos políticos y sociales que estaban muy aunados en ese entonces. Por un lado esto. Por otro lado, ¿qué era Paraguay? ¿Qué era Paraguay? Y ahí hay muchas discusiones a propósito de qué era Paraguay. Por supuesto, los publicistas que quisieron alistar hombres para destruir a Paraguay decían que Paraguay era la tierra de la tila de América, de la barbarie, el refugio de la barbarie. Sin embargo, rápidamente las posiciones pasaron a ser otras. Hay un dato que a mí me parece preciso y lo voy a contar rápidamente. Hay un periódico, durante la guerra hubo un momento de enorme, si se quiere, inmovilidad. Después de la batalla de Curupaytí, que señalaba Horacio,
septiembre de 1876, los ejércitos quedan casi como muy dificultosos de iniciar rápidamente operaciones. Eso hace que la vida durante la guerra transcurra en los campamentos. ¿Qué hace el Paraguay? El Paraguay mueve unas imprentas desde Asunción hasta el campo de batalla, hasta el campamento del Paraguay, y empieza a producir un periódico de trinchera. Algo interesantísimo, un periódico de trinchera. Periódico de trinchera que lleva el nombre de una avispa paraguaya llamada cabichuí. Cabichuí. Una avispa paraguaya que se dice, es cierto, si uno lee a Lucio B. Mansilla, algo de esto cuenta sobre las moscas y los insectos que volvían locos a nuestros gauchos y a nuestros oficiales, que los desconocían muchas veces y que estaban preparados para ir a una guerra corta. Cuando Dominguito le escribe a su madre, Benita, les pide en sus cartas, Dominguito Sarmiento, por supuesto, a él me estoy refiriendo, le pide guantes especiales, le pide capas, suponiendo que rápidamente va a llegar a Asunción y que se va a lucir como un joven civilizado llegando a Asunción. Finalmente la guerra fue otra cosa, fueron moscas, fueron insectos, fueron cabichuí. Digo entonces, sacan ese periódico de trinchera cabichuí. Periódico de trinchera que circulaba muchísimo entre la oficialidad. De hecho, hay uno alto oficial llamado Centurión, Juan Crisóstomo Centurión, que escribe mucho en sus memorias sobre este periódico cabichuí. Particularidad, el periódico cabichuí iba con ilustraciones. ¿Cómo se hacían las ilustraciones? Eran grabados. ¿Dónde se hacían los grabados? Se hacían en el frente de batalla. ¿Quién los hacían? Artistas populares, desconocidos, verdad. Artistas improvisados. Improvisados artistas que sin tener un conocimiento específico de las bellas artes, hoy están exhibidas sus obras en el Museo de Bellas Artes, porque realmente son obras de altísimo valor estético, que hablan de tradiciones que estaban dormidas, básicamente tradiciones propias y que habían nacido con los jesuitas, que se activaron en ese momento. Decía, y lo conversábamos una vez, si había un periódico de trinchera, ¿quién leía el periódico de trinchera? ¿Por qué no hubo una experiencia parecida de periódico de trinchera del lado brasilero o del lado argentino o del lado uruguayo? Básicamente porque no sabía leer nadie. Dice Ticio Escobar, gran crítico de arte del Paraguay, si había periódicos de trinchera es porque había, por lo menos, oficiales que leían, soldados que leían. Hay algunos historiadores que critican y dicen, ¿y por qué entonces no hay cartas de soldados paraguayos? Dicen también muy bien Ticio Escobar, porque es una diferencia entre saber leer y saber escribir. Había una alfabetización incipiente, importante, que llegaba a las clases populares y que hacía que un periódico de trinchera como ese, como otro más que se llamaba Cacique Lambaré, como otro más que se llamaba El Centinela, que hablaron de una circulación, si se quiere, para los amantes de esta palabra, de una opinión pública combatiente, inexistente del lado brasilero, inexistente del lado argentino, y que da signo de que en Paraguay algo distinto estaba ocurriendo. Yo no soy partidario de decir, como señala José María Rosas en ese genial libro que es La Guerra del Paraguay y las montoneras argentinas, él dice algo así como, era casi una república socialista, la paternalista república del Paraguay. ¿Bien? Yo creo que no era tan así. Me parece que hay que ser demasiado exagerado para plantearlo de esa forma. Sí, lo que me parece es que había un proceso de modernización autónoma, de modernización que buscaba controlar los hilos de la propia soberanía y que daba lugar a las clases populares, campesinos fundamentalmente, poseedores de tierra que eran del Estado, porque esa era la estructura de la tierra. La estructura no eran las grandes estancias capitalistas. Gaspar Rodríguez de Francia y ambos López se habían preocupado bien por no permitir un gran desarrollo de una burguesía capitalista, sino más bien de que el Estado era el que controlaba bien el desarrollo económico. Desarrollo económico que de alguna manera se conectaba con el desarrollo de las clases populares, campesinas también. Mario Maestri, historiador brasilero, llama la atención y dice, bueno, ese campesino paraguayo que fue a la guerra y que se sacrificó en la guerra, lo hizo porque se sacrificaba por su tierra, porque luchaba por su tierra. Y casi como perdón la comparación, un tanto ni siquiera es exagerada, porque fue Occidente que exageró el papel de Grecia años después.
pero esa vida tan corta que tuvieron las polis griegas, que eran polis que se sustentaban en tanto que sus guerreros eran también propietarios de la tierra y que por eso estaban dispuestos a dar todos, en el caso de Paraguay era bastante parecido. Ahora, nuestra tradición hizo de Paraguay, bien, ese reservorio de la barbarie última, cuando muy poco tuvo que ver con eso. Digo, por un lado esto. Por otro lado, sumaría, enorme trauma es esa guerra para la Argentina. Es un enorme trauma. No así para Brasil. Hablando con Mario Maestri, historiador brasileño, el otro día decía, para Brasil no hay ningún trauma con esa guerra, la procesaron de otra forma, probablemente porque no hubo entre los sectores intelectuales, entre los sectores con, si se quiere, acceso a cierta discursividad respetada en los ambientes públicos, mayores críticas, tampoco hubo levantamientos como los de Basualdo de Toledo, no hubo un Felipe Varela, no hubo una batalla de Pozo de Vargas, no hubo todos esos otros levantamientos como los colorados en Mendoza. Decía, en el caso de la Argentina es un enorme trauma. El otro día releyendo La vida de Dominguito de Sarmiento, libro increíble, maravilloso, recomiendo altísimamente. Sé que acá hay algunos que son antisarmientinos furiosos, acá hay uno. A mí me gusta mucho leer a Sarmiento, y aún con críticas enormes. Vida de Dominguito es el último libro importante que escribe Sarmiento, lo escribe en 1886. Sarmiento va a morir a Paraguay y muere abrazado a sus libros en Paraguay. Y su hijo muere en la guerra de Paraguay, en Curupaití, es uno de esos 9.000 argentinos que mueren en esa guerra. Batalla inoficiosamente llevada adelante por Mitre, escribe Sarmiento. Inoficiosamente llevada, no sabía llevar adelante una batalla. El otro día leía también, perdonen las citas, en un libro muy interesante sobre Sarmiento que recomiendo mucho, de Luis Alberto Murray, Pros y Contras de Sarmiento, que el chiste que se hacía respecto de Mitre, que hizo toda la campaña traduciendo al Dante, traduciendo la Divina Comedia, el chiste era, trata tan mal al Dante como trata mal a los paraguayos, porque la traducción fue pésima. Es una buena humorada que llegó. Decía, entonces, Dominguito muere ahí. Dominguito muere ahí. Sarmiento escribe ese último libro y lo escribe con enorme dolor, dolor que le llega retardado, porque Sarmiento después poco le había dolido y la siguió pasando bien, como siempre, y vivió muy bien Sarmiento, más allá de la muerte de su hijo. En ese último momento, ese dolor le llega. Poco se recuerda, y esto ha generado una discusión muy interesante al interior del revisionismo, que el ministro de Relaciones Exteriores de Sarmiento, Varela, llevó adelante una política en relación con la guerra que se basó en una frase que luego quedó bien como una marca fundamental: la victoria no da derechos. Mientras que hay algunos revisionistas, entre ellos José María Rosa, que dicen que esta política era una política de finalmente reconocimiento americanista, latinoamericanista, pro-paraguaya, otros dicen que fue una barbaridad, porque lo que permitió es que el Imperio de Brasil, ¿sí?, avance sobre Paraguay y destruyera aún más Paraguay. Bien. Ahora, sea como sea, ahí hay un problema enorme. Los padres de la modernidad argentina, Alberdi y Sarmiento, con esta guerra se enfrentan para siempre. Mitre prohíbe que la nación pronuncie, escriba el nombre de Alberdi durante años. Hasta su muerte no se volvió a hablar de Alberdi, no existía Alberdi. Como Asís para Clarín hasta hace muy poco. No se escribía su nombre. No se escribía. ¿Por qué? Porque había escrito en contra y había denunciado lo que era esa guerra. También yo a veces decía, ¿no? Mitre produjo ese desastre bélico que fue la batalla de Curupaití. Sin embargo, Mitre, nadie lo juzgó por eso. Lo que sí es cierto es que Mitre no pudo volver a ser presidente de la Argentina. Nunca más pudo ser presidente de la Argentina. Nunca más. Eso le pesó para siempre. La condena de las clases populares y también de buena parte de las élites políticas y económicas lo condenó para siempre a que no pueda acceder a la presidencia por la enorme irresponsabilidad, ¿sí?, de ese acto. Muy poco más. Simplemente decir que uno de los finales de la guerra también tuvo que ver con la muerte de Urquiza.
Urquiza es un personaje tremendo en la historia argentina, fundamental sin duda en la historia argentina, pero que también en un punto ha elegido pasar en este drama que es la historia argentina, en más de un sentido, bajo el rótulo del traidor. Y esa traición, en este sentido, fue una traición que le costó finalmente su vida, porque aquellos que lo mataron, e incluso el propio José Hernández llega a estar en buena medida convencido de que esa muerte era necesaria, así lo deja escrito Noé Chitric en su libro sobre José Hernández. Bien, lo que estaba pagando era su traición al pueblo federal, al pueblo del interior y al Paraguay durante esos años de guerra. Bien. Digo, en el último tiempo se sigue escribiendo sobre Paraguay en la Argentina de manera sostenida. Martín Rodríguez, que es un joven poeta, acaba de sacar un libro que se llama Paraguay. En la televisión pública, como señalaba Horacio, hicimos un documental sobre la guerra del Paraguay. El Paraguay es un tema que en la Argentina va a estar siempre vivo, en tanto que hay algo de ese dolor del Paraguay, del dolor paraguayo, como decía Rafael Barret, que mucho habla y que mucho revela ese dolor que a veces nosotros mismos, sí, desde nuestra nación produjimos sobre otra, o que nos autoinfligimos. En tanto dolor que nos autoinfligimos nos va a seguir habitando, y está muy bien que así sea, porque es una manera de tratar con él. Bueno, estas palabras nomás, Horacio. Muchas gracias. Me gustaría hablar mucho con vos, realmente te felicito. Tuvimos una charla que abre el panorama. Lo único que no dijo mi querido amigo y profesor es algo que creo que tiene también que ver con la formación del pueblo paraguayo y sobre todo con esta capacidad que tuvieron de ser, no sé si llamarlo ilustrados, pero sí alfabetos, saber leer. Esa es una herencia jesuítica. Los 30 pueblos gloriosos de la Compañía de Jesús indudablemente colaboraron o fundaron el pueblo también paraguayo. Y los jesuitas, como todos ustedes saben, en un proceso de inculturación, lejos de entrar y hablar el idioma de ellos o en los latinazgos, primero de todo tenían que saber guaraní, y al guaraní le dieron forma escrita. Por eso yo, como humilde jesuita, quiero rescatar eso de mi querida compañía. Ahora nos va a hablar nuestro Caraiguazú. Quiero agradecer la presencia de todos y a los brillantes historiadores que han hablado. Muchos podrán estar de acuerdo con lo que se habló acá, otros podemos no estar de acuerdo, pero no por eso vamos a dejar de hacer estas reuniones. Se habló mucho, brillante el orador, pero algunos de los que estamos presentes tenemos una visión distinta de la historia argentina. Enhorabuena, que así sea, si no nuestras relaciones serían realmente aburridas. Somos dialécticos y creemos en el bien y en el mal, y ni que hablar en la tesis y en la antítesis. Acá recuerda César el maravilloso verso de Guido y Hispano, ese de llora, lloruru, taú, en las ramas del yatay, ya no existe el Paraguay donde nací como tú. Sin embargo, parece que el yatay, me lo dirá algún botánico, no tiene ramas. Número 1. Segundo, el urutaú no llora, y es el bicho más horrible que yo he visto en la tierra, lo he visto en foto. Pero eso es lo lindo de la poesía, transformar cualquier cosa, porque los versos son geniales y todos lo recordamos. Grande Guido y Hispano, ese fue otro patriota que defendió a la República del Paraguay. Pasamos a la culminación, casi diría propia, de un momento de encarnación. Como ustedes saben, siempre cerramos con nuestro himno, que es la bandera nacional, Aurora, que la cantamos todos. Es un momento de gran inspiración de Panizza, que no era argentino, nació en Italia, pero tuvo un efluvio que le dio este toque en una ópera hermosa, que los que no la vieran les digo que por favor la miren. Es una ópera casi a nivel de las verdianas.
Y el momento culminante es esto que vamos a cantar todos ahora. Nuestro himno nacional, Aurora. Los que quieran pararse pueden parar. Aleta en el cielo una águila guerrera, audaz a vuelo triunfal, azul una ala del color del cielo, azul una ala del color del mar. Así en el alta aurora irradial, punta de flecha, el áurea rostro imita y forma estelar purpurado cuello, el ala es paño, el águila es bandera, es la bandera de la patria mía, de la sola nacida que me ha dado Dios, es la bandera de la patria mía, del sol nacida que me ha dado Dios. Es la bandera de la patria mía, del sol nacida que